Muy bien. Apreciados hermanos y visitantes, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a este cuarto episodio de Diálogo Sur. Los saludos su anfitrión, Luis Castillo, de aquí de Perú, de Lima, Perú. Está conmigo, como siempre, nuestro apreciado amigo Jorge Albarrán, de Chile, al igual que Juan Carlos Huertas, de aquí de Perú también. En el caso de Juan Carlos, está desde la ciudad de Huánuco, ¿no? Aquí en el centro del Perú. Jorge, ¿verdad? ¿Tú de qué ciudad eres? ¿Estás? Yo soy de Valdivia, al sur de Chile. Desde Valdivia, el sur de Chile. Muy bien. Sí. Bien, entonces el tema del día de hoy es la revelación, ¿no? Yo voy a iniciar con una breve introducción. Antes de eso, quería yo invitarles a que puedan visitarnos en nuestros diferentes sitios web que tenemos. Bueno, sitios en el sentido de medios, ¿no? Medios de Internet. Les voy a compartir muy brevemente dónde nos pueden encontrar. Disculpen ustedes. Aquí. Bien, los invitamos a que nos puedan visitar en nuestro canal de YouTube. El canal se llama Diálogo Sur, ¿no? Colocan solamente en el buscador Diálogo Sur y aparece este canal, ¿no? Ya tenemos 4 episodios que hemos grabado. Además, también nos pueden visitar en nuestro Facebook. Tenemos una página de Facebook que se llama Diálogo Sur también, donde pueden encontrar también nuestros episodios grabados. Y por último, también está en esta página web que se llama Vida y Pensamiento Sur, tenemos una sección ahí que es de Diálogo Sur. Ahí también tenemos un registro de todos nuestros episodios, ¿no? Es así para que nos puedan seguir y puedan hacer preguntas, apreciados hermanos y amigos, ¿no? Con mucho gusto, no nos vamos a molestar por sus preguntas o algo que hayamos afirmado, de repente que no les parece, podemos aclararlo y por qué no, si nos equivocamos, rectificar también, ¿no? Esas preguntas las pueden hacer en el YouTube, en la parte de comentarios, en Facebook también pueden hacerlas, o en la página web también, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar el día con la revelación y a mí me toca la primera parte, que es la definición de revelación. Yo comparto una imagen, va a ser una definición muy breve realmente, porque es algo muy breve, esta primera parte. A ver, permítame, voy a compartir una pequeña imagen con la definición. He tomado, me parece que la definición más clara, más simple, es la que está en la guía para el estudio de las escrituras, ¿no? Y dice así, ¿no? Revelación, comunicación de Dios con sus hijos sobre la tierra. Si no pudiera decir nada más, esta sería la definición doctrinal de qué es una revelación. Es cuando existe una comunicación de Dios con sus hijos en la tierra. Eso es una revelación. Ahora, ¿cómo viene esa revelación? Como dice ahí, ¿no? La revelación se recibe mediante la luz de Cristo y el Espíritu Santo, y también por medio de inspiración, visiones, sueños o mediante la visita de ángeles. Esta parte de cómo viene la revelación, qué tipo de revelaciones hay, qué grados de revelación o formas, eso lo va a detallar Jorge, ¿no? Él se va a encargar de esa sección. Solamente quisiera mencionar la última parte. Dice, la revelación brinda guía que pueda conducir a los fieles a la salvación eterna en el reino celestial. Ese finalmente es el propósito de la revelación, de toda comunicación de Dios con sus hijos, es para guiarlos y conducirlos a la salvación eterna o a la exaltación en el reino celestial. Así de sencillo, ¿no? Lo que es la revelación. Muy bien. No sé si hay algo que quieran agregar Juan Carlos o Jorge, si no para ver el tiempo a Jorge ya. ¿No? ¿Está bien? Ok. Entonces, ahora sí, es el tiempo de nuestro amigo Jorge que va a hablar acerca de los tipos, medios y formas de revelación. Jorge, tu sonido activa tu sonido. Sí, falta el sonido. Ahí sí, ahí sí. Ahora, ahora sí. Bueno, primero que nada, gracias por esta oportunidad de compartir este tema tan esencial y tan necesario y fundamental para nuestra supervivencia espiritual, para nuestra fortaleza, en base a lo que enseña el Evangelio. Así que mientras preparaba este tema que tiene que ver con el punto de los tipos, formas y grados de revelación, estuve buscando en varias fuentes de la iglesia y de otros miembros de la iglesia acerca de algún listado que pudiera aparecer, porque nosotros sabemos eh, que existen diferentes formas en las cuales el Señor se comunica con nosotros. No solamente una, son variadas.
Entonces hay eruditos que han tomado y han hecho un listado. Ha sido difícil buscar uno, pero encontré uno que me gustaría compartir, ¿ya? Así que, y también pasar a explicar el punto de cuáles son estas formas y también poder explicar un poquito las funciones que esto tienen y cómo esto se puede aplicar a nuestra vida en forma práctica, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla ahora y creo que ya se debería estar viendo, ¿sí? Bueno, ahí dice tipos y funciones de la revelación divina. ¿Ya? Es importante la palabra divina porque esto indica que la fuente aquí es la que hace la diferencia, es la comunicación del Señor hacia nosotros. Y voy a mostrar una selección que está tomada de em, la Enciclopedia del Mormonismo. ¿Ya? Quiero un poquito contar esto, a qué se refiere. La Enciclopedia del Mormonismo es una publicación de la Universidad de Brigham Young. Está en la página, cualquiera lo puede ir a ver. Y está este material realizado por Erudito Sud, ¿ya? Que han creado entonces una especie de diccionario un poco más amplio, más extenso, que contiene definiciones y ejemplos. Entonces ahí encontré uno de los listados más completos. Obviamente este no trata de ser exhaustivo, pero sí nos presenta un listado bastante interesante, ¿ya? Recalco entonces no es oficial, pero sí es muy interesante. Está elaborado entonces por eruditos de la Universidad de Brigham Young y como ustedes saben, la universidad entonces pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya vemos entonces el primer punto, teofanías. Teofanías es el término entonces formal para indicar cuando Dios se comunica personalmente cara a cara con el hombre, tal como pasó en la primera visión. Y como ustedes pueden ver en la imagen que está atrás mío, este es el momento entonces en que Elías, el profeta, bueno, Elías el profeta se aparece en el templo de Kirtland, pero ese correspondería al punto 3, ¿ya? En el punto 2 dice el conocimiento revelado de Dios, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es esencial y todo miembro, todo hijo de Dios tiene la posibilidad de recibir este conocimiento. En el tercero dice visitaciones angelicales, tales como la aparición del ángel Moroni a José Smith, o como lo que ustedes ven atrás en la imagen, en este caso del profeta Elías, que restauró el poder para sellar en la tierra. En el punto 4 tenemos también las revelaciones por medio de instrumentos divinamente preparados por el Señor, tales como el Urim y Tumim, para que José en este caso pudiera traducir el libro de Mormón. Entonces, bajo ciertas condiciones, cuando el Señor lo estipula prudente, Él elabora instrumentos divinos, objetos tangibles, que sirven como instrumento para que el profeta llamado para cumplir una cierta misión la pueda realizar. En este caso, traducir el libro de Mormón o traducir otros registros antiguos. ¿Ya? Ahora, en el caso de José, y estoy seguro de la mayoría de los profetas, en el caso de José se dio la el maravilloso proceso en el cual este instrumento sirvió de ayuda inicialmente al profeta, pero a medida que el profeta crecía espiritualmente, su mente llegó a ser un Urim y Tumim, y el Señor se comunicaba entonces directamente a la mente del profeta. Ya no fue necesario el Urim y Tumim. Sin embargo, el Señor preparó este instrumento para justamente preparar al profeta para que llegara a ese nivel en que ya no era necesario, pero sí fue esencial. Bueno, aquí tenemos entonces 4 formas de revelación. Ahora esto no significa que todos los miembros tenemos acceso a cada uno de estos tipos de revelaciones. Eso va a depender obviamente de las funciones que el Señor estipule convenientes, pero sí, el número 2 es esencial y todo hijo o hija de Dios puede tenerlo. En este punto quisiera recordar una pregunta que le hizo una nieta a un profeta. Ella era muy chiquitita y le preguntó al profeta, no me acuerdo el nombre en este momento, le preguntó si él había visto a Dios cara a cara y él le respondió que eso no era necesario. Teniendo el conocimiento revelado de que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios viviente, también uno puede saber que el profeta ha sido llamado por el Señor. Seguimos entonces con el siguiente cuadro. En el 5, visiones. Otra forma de revelación, tales como las que tuvieron José Smith y Sidney Rigdon cuando se les mostró la visión de los diferentes reinos o grados de gloria. Aquí tenemos entonces a José, tenemos a Sidney, ¿verdad? Dos poseedores de sacerdocio, dos célderes, en el cual bajo esta manifestación divina se les muestra una visión donde vieron este tema. Entonces el Señor, cuando quiere comunicar este tipo de cosas, también lo puede hacer a través de visiones. ¿Ok? Hay que aclarar que aquí que lo que hace la diferencia es la fuente, visiones divinas. Número 6, escuchar físicamente la voz de Dios, tal como se registra, por ejemplo, en Tercer Nefi 11, donde tenemos que no una persona, sino una multitud escuchó la voz de Dios. Una voz suave, dice Tercer Nefi 11, pero que penetraba hasta cada parte del ser. ¿Cómo será? Uno puede preguntarse qué maravilla, qué privilegio poder escuchar la voz de Dios literalmente hablando. Número 7, recibir la pequeña, suave voz del Espíritu Santo, tal como la experiencia de Elías. Entonces él hablaba que después de este trueno venía entonces esta voz suave y apacible, que el número 7 es en realidad la forma más común en la cual los hijos e hijas de Dios reciben esta comunicación del Señor. Ya no hay mayormente visiones o teofanías, sino la mayor parte corresponde entonces al punto 7. Esto es muy importante porque nosotros no tenemos, como sucede quizás con algunos hermanos, que han considerado que mientras más alta sea la forma de revelación, más dignos son. Nosotros tenemos que enseñar que eso es falso. No importa la forma de revelación, siempre y cuando sea divina, y sabiendo que lo que tenemos que buscar es la revelación del punto 2, el conocimiento de que Jesús es el Cristo, y la número 7, que esta es la más importante. ¿Ya? Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, no somos nosotros la mayoría profetas en el sentido de lo que es presidente de la iglesia, pero sí nosotros somos hijos de Dios importantes para Él, y la mayoría de las veces Él se comunica a través de esta dulce, suave voz del Espíritu Santo, que como ustedes recordarán también se le llama el susurro. O sea, tenemos que poner mucha atención, tenemos que prepararnos para recibir esta maravillosa revelación, que es tan fuerte, tan poderosa, como si pudiéramos ver al Señor físicamente. En el 8 tenemos la recepción de los dones del Espíritu Santo. Y José Smith declaró que no se puede tener estos dones si no se recibe el Espíritu Santo. Él también dijo, no es posible recibir revelación de Dios si no está el Espíritu Santo, y también conjuntamente con el Espíritu Santo, Él nos puede entregar los dones para sanar, el don para comprender, el don para enseñar, una infinidad de dones que el Señor ha puesto a nuestro bendición y privilegio para poder usarlos para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para edificar a otros y para que al ver estos dones los demás puedan alabar al Señor y sean un testimonio de que Él nos ama. En el número 9, el arder del pecho como una indicación de la voluntad del Señor, tal como se le explicó a Oliverio Cowdery cuando él quería traducir como lo hizo José. Ahora, es importante remarcar que este no es una de las formas más comunes de revelación. ¿Ya? No debemos esperar siempre sentir este ardor en el pecho. Esto fue dado como una forma especial en el caso de Oliverio para poder indicarle cómo era el proceso de traducción divina. Nuevamente vuelvo al punto 7. Esa es la forma más común y la que nosotros debemos esperar y aspirar de recibir. Ahora, si el Señor quisiera considerar algo más, bienvenido sea. Pero el punto principal es el 2 y el 7. Ya. Y seguimos entonces en esta clasificación con el número 10, sueños revelatorios, como el que tuvo el que tuvo Daniel, donde vio esta estatua gigantesca que se desmorona por esta roca que aumenta de tamaño y lo cubre todo. Y el 11, las manifestaciones de la luz de Cristo. Antes que se me olvide en el 10,
en los sueños revelatorios, generalmente entendamos que generalmente el Señor también, junto con los sueños que Él entrega, Él también provee un instrumento, llámese un mensajero, llámese la voz apacible del Espíritu, o la voz directa del Señor, donde Él indica la interpretación de estos sueños. Podemos recordar los sueños que tuvo Faraón. Faraón no tenía la autoridad. Faraón entonces llama a José, y José entonces, el llamado por el Señor y con la autoridad, revela a Faraón la interpretación correcta de los sueños que Faraón había tenido. En el número 11, las manifestaciones de la luz de Cristo, mediante las cuales todos los hombres llegan a diferenciar la luz de la oscuridad. Todos nacemos entonces con esta manifestación, aun cuando todavía no conozcamos el Evangelio y no nos bauticemos en un primer momento. Entonces todo hijo e hija de Dios puede tener esta indicación que también se le llama la conciencia. Otra manifestación entonces del amor de Dios por nosotros, que no nos deja solos desde que nacemos. Él nos brinda esta manifestación de la luz de Cristo, que además tiene otras funciones. Entonces, estimados hermanos, creo que con estas 11, aun cuando no sea exhaustiva, bastará para dar una idea de la variedad y de la esencia y cuáles son las formas más comunes que nosotros podemos entonces recibir esta comunicación, esta respuesta del Señor. Ya nosotros acudimos a Él, oramos, tratamos de ser discípulos de Cristo y ayunamos, estudiamos las Escrituras y buscamos esta revelación, y en su debido tiempo Él dirá cuándo y en qué forma entonces Él nos va a hacer partícipe de las impresiones del Espíritu a nuestro corazón y a nuestra mente. Y finalmente, en la segunda parte de esta presentación, buscando sobre este tema, me encontré con un discurso del Elder Oaks, en que él no habla de las formas de manifestaciones, sino que él habla de las funciones. Y esto, hermanos, yo lo encuentro muy interesante y muy práctico para nosotros como miembros de la iglesia. Elder Oaks comparte en un discurso de la Conferencia General, él comparte 8 formas, perdón, 8 funciones, es decir, por qué motivo el Señor toma estas diferentes formas para comunicarse con el hombre. Y en general, él dice que estas 8 son las más comunes: para testificar, para profetizar, para consolar. Miren que es importante esto. En momentos de abatimiento, el Espíritu está ahí para comunicarse, como lo hizo con el Salvador, en la cual se le envió un ángel. Cuando José Smith estaba en la cárcel de Liberty, la voz del Señor llegó para consolarlo, para elevar, para informar, para refrenar, para confirmar. Y la número 8, que no alcanzo a leerla, no sé si me la puede, Luis, por favor, decirme qué dice, porque no alcanzo a leerla. Oh, Luis, tienes Ah, apagado el micrófono. sí, la número 8 dice para impeler. Para impeler. Es decir, esto es muy importante. Para impeler significa que el Espíritu Santo, bajo ciertas condiciones, nos puede impulsar a hacer algo. Nos puede impulsar a hacer algo. Pero también, en el punto 6, quiero remarcarlo, también nos puede impulsar para no hacer algo. Aquí uno se recuerda de la experiencia de Alma y Amalek, cuando estaban ellos atados, cuando los cristianos estaban siendo quemados vivos, y entonces llega, llega, llega Amalek y le dice a Alma: extendamos nuestras manos, usemos el sacerdocio para destruir a estos inicuos. Y entonces Alma le dice que él siente que el espíritu le constriñe, es decir, el punto 6 le refrena de no hacerlo. ¿Por qué? E incluso le explica cosas que no siempre el Señor le explica. Y le dice entonces que es para que se cumplan los propósitos de Dios y esos crímenes queden como evidencia ante el Altísimo en el día del juicio. Entonces, esto es muy importante, que nosotros podamos prepararnos para recibir revelación y también entender cuál es la función de ese mensaje que se nos pueda hacer llegar. Quiero terminar mi presentación con las palabras de Elder Oaks, en las cuales él dice lo siguiente. Él dijo: mi propósito al sugeriros esta clasificación
y al ofreceros estos ejemplos es que cada uno de vosotros analice su propia experiencia de la vida y llegue a la conclusión de que ya ha recibido revelación y que puede recibir aún más, porque el Dios que se comunica con los hombres es un hecho. El presidente Lawrence Snow declaró que es el gran privilegio de todos santos los últimos días recibir manifestaciones del Espíritu cada día de su vida. Así que, estimados hermanos, entonces comparto esta presentación y con entonces, habiendo visto los tipos y funciones que tiene la revelación divina. Eso sería, hermanos. Ok, Gracias. ok, Jorge, muchas gracias. Muy interesante el tema. Muy, muy interesante. Ok, entonces vamos al tercer punto que va a tocar nuestro amigo Juan Carlos. Nos va a hablar la diferencia entre la revelación que reciben los profetas y las revelaciones que reciben las personas, ¿no? Bien, adelante Juan Carlos, su tiempo. Activa tu audio. Gracias, Luchito. Bueno, es un tema bastante amplio el que me ha tocado y voy a tratar de hacerlo en poco tiempo. En el episodio anterior hablé acerca de que siempre el Señor, cada vez que ha querido comunicar su voluntad a su pueblo, Él ha llamado profetas, ¿sí? Para que les pueda dirigir a todos ellos. ¿Y por qué hace esto el Señor? Porque ese es un sistema que El Salvador usa para poder hablar con sus hijos aquí en la tierra. Él no lo hace uno a uno. Él tiene su forma y su manera de poder comunicarse. Y la forma de hacerlo para todos, la humanidad en general, para la iglesia y para el mundo, es a través de un profeta. No hay otra manera. Y vuelvo a recalcar la escritura que está en Amós, porque no hará nada el Señor sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, los profetas tienen un manto especial que hace de que el Padre los use para poder comunicarse con sus hijos. Y ese algo especial que ellos tienen, a menudo se le llama manto. Ellos tienen un manto especial. Pero para que ellos tengan un manto especial, necesitan tener ciertas cosas. Y esas cosas se les conoce como llaves. ¿Ok? Las llaves del sacerdocio. ¿A qué se refiere con la llave del sacerdocio? Las llaves del sacerdocio vienen a ser la autoridad, el permiso que tiene esta persona para poder actuar en el nombre de Dios. Tienen el derecho a presidir, tienen el derecho a poder controlar, gobernar el sacerdocio aquí en la tierra. Y ellos tienen esta autoridad del sacerdocio para poder actuar en el nombre del Salvador. En una ocasión me preguntaron si la iglesia podría existir sin el sacerdocio. Y yo lo que le respondí fue lo siguiente, ¿no? La iglesia no puede existir sin el sacerdocio, pero el sacerdocio sí puede existir sin la iglesia. O sea, siempre que el Señor ha usado profetas, ha estado en la autoridad. Aun cuando la iglesia no estaba organizada, pero mientras hay un profeta, estaba la autoridad del sacerdocio
con sus llaves para poder actuar en el nombre de Dios. Entonces, cada profeta de su tiempo ha tenido esas llaves. Quizás ustedes pueden recordar el momento en la que Pedro, Santiago y Juan fueron llevados a un monte, ¿no? Que se conoce como el monte de la transfiguración. Ahí en ese monte de la transfiguración aparecen Elías el profeta, aparece Moisés, y junto con el Salvador le dieron a Pedro las llaves del reino. ¿Por qué le dieron a él las llaves del reino? Porque Cristo estaba próximo a su muerte y resurrección. Y sabía que cuando él ascendiera, alguien tenía que representarlo y dirigirse y ayudar y fortalecer a la iglesia. Entonces Pedro fue la persona indicada para que él pudiera ser el profeta de la iglesia de Jerusalén cuando Cristo tenía que ascender a los cielos. Entonces, si el Señor no le hubiese dado las llaves a Pedro, él no hubiera sido el profeta. Pero el Señor sabe que para que haya un profeta, tenía que tener las llaves primero. Y así ha sucedido siempre. El profeta José Smith, un año antes de la restauración de la iglesia, recibió el sacerdocio. En mayo de 1829 recibió el sacerdocio arónico por medio de de manos de Juan el Bautista. ¿Por qué de Juan el Bautista? Porque él tenía el sacerdocio y las llaves del sacerdocio arónico consiste en el evangelio de arrepentimiento y bautismo por inmersión. Entonces él era la persona indicada para poder darle esas llaves y esa autoridad a José Smith. Semana después, descendieron Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles originales de Cristo, quienes tenían las llaves del reino, previamente, habiendo recibido ellos de Cristo, de Moisés y de Elías y profeta. Entonces, ¿qué pasó? Es que al darle ellos el sacerdocio a José Smith, también le dieron las llaves para que él pudiese restaurar el evangelio de Cristo sobre la tierra y sobre todo su iglesia. ¿Okay? Ahora, después de la restauración de la iglesia, que fue en el 6 de abril de 1830, 3 años después, en el templo de Kirtland, él recibió la visita de Elías el profeta para entregarle un manojo de llaves, si se le puede llamar así. Le dio una porción de la autoridad que consistía en poder unir a las familias por tiempo y eternidad. Le dio las llaves para que pudieran recibir todas las ordenanzas necesarias para poder vivir como familias para siempre. Y Moisés también se pareció sobre él en el templo de Kirtland y le dio las llaves del recogimiento de Israel. Y luego vino otro profeta llamado Elías, no el profeta Elías, sino otro Elías, que vivió en la dispensación de Abraham y le entregó el evangelio de Abraham. Entonces, ya el profeta José Smith, con todas esas llaves, él empezó a organizar la iglesia como ahora la conocemos. Entonces, siempre, cada profeta en su época ha tenido la revelación directa de Dios para poder
sacar a luz su obra en la tierra. Hoy en día tenemos un profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien también posee la llave del reino. Y al tener esa llave y ese manto especial, tiene revelación directa de Dios para su iglesia y para el mundo. El profeta o el presidente Nelson no solamente es un profeta de los santos de los últimos días, sino es un profeta del Señor, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Isaías, como lo fue Daniel y muchos otros, que fueron llamados para ayudar a todos los hijos de Dios. Y él recibe inspiración y revelación para toda la humanidad. La iglesia se organiza, la iglesia avanza de acuerdo a la revelación que recibe el presidente de la iglesia. Él, por medio del Espíritu Santo, recibe la revelación, la inspiración que le permite oficializarlo a través de una conferencia general para que nosotros los miembros pudiéramos saber qué hacer. Ahora, dentro de la iglesia, si hablamos de una manera más específica, existen estacas. ¿Qué es una estaca? Una estaca es un conjunto, ¿no? Geográficamente es un conjunto de barrios específicos, ¿no? Para poder ayudar a esa parte, a ese sector. En todo el mundo hay muchas estacas. Cada estaca tiene un área en particular. Y en cada estaca existe una persona que se llama presidente de estaca, que es un llamamiento que es como un mini profeta. ¿Por qué digo que es como un mini profeta? Porque él recibe la revelación para esa parte del pueblo. Él tiene las llaves que de alguna manera el Señor, a través de los líderes, ya sea un apóstol, etcétera, les da a este presidente de estaca para que él pueda dirigir la iglesia en el lugar que le corresponde geográficamente. Y él tiene el manto y la autoridad para poder recibir revelación para los miembros de esa estaca. Ahora, si quiero ser más específicos, dentro de una estaca está conformada aproximadamente por 6 barrios. Cada barrio es tiene un sector más pequeño, ¿no? Geográfico, y está presidida por una persona que es llamada como obispo. Y ese obispo tiene una porción de las llaves del presidente de la estaca para que pueda dirigir, presidir y recibir revelaciones solo para los miembros de su barrio. Cuando un obispo, por ejemplo, entrevista a un miembro, porque un obispo tiene la autoridad para entrevistar a los miembros de su barrio, él tiene un don muy especial, que es un tipo de revelación, que es el don de discernimiento. El don de discernimiento le permite recibir por el Espíritu Santo, ¿no?, lo que el miembro necesita, la inspiración para el miembro con quien está hablando, a fin de ayudarle en la vida de este hermano. Y todos los líderes
tienen este don de discernimiento. ¿Okay? Ahora, dentro de un barrio hay organizaciones. La organización fundamental, que es la columna vertebral en la iglesia, viene a ser el sacerdocio, los quórumes del sacerdocio. ¿Ok? Y cada quórum se le llama quórum a ese grupo de personas que tienen los mismos sentimientos, las mismas creencias, ¿no? En el caso de la iglesia, el mismo oficio en el sacerdocio. Ya quizá más adelante hablemos sobre el sacerdocio y sus oficios, ¿no? Y sería un tema interesante que podríamos tratar en alguna otra ocasión. Pero bueno, por ejemplo, en el barrio hay 4 personas que poseen llaves. El primero es el obispo, que él preside todo un barrio y tiene las llaves para autorizar a alguien a realizar una ordenanza dentro del barrio. Los miembros no podemos efectuar ordenanzas sin la autorización de nuestro obispo. ¿Okay? Ordenanzas como bautismos, como dar el Espíritu Santo, u ordenar al sacerdocio a otras personas, ¿no? Ahora, hay un quórum que es el quórum de Eldres, donde van todos los hermanos de 18 años para adelante, solteros, casados, que tengan la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Y este presidente de quórum preside sobre esos Eldres y tiene el derecho de poder recibir la inspiración, la revelación para cada uno de ellos dentro de su quórum. Es la segunda persona que tiene llaves en un barrio. Existen 2 quórumes más. El quórum de maestros, que son los jovencitos entre 15 a 16 años, aproximadamente entre 14 a 16 años. Estos jovencitos, por ejemplo, tienen un presidente, que es el quórum de maestros, y este jovencito también tiene llaves y puede recibir revelación e inspiración para su quórum. Y hay otro quórum, que es el menor, que es el quórum de diáconos, de jovencitos de 12 a 13 años. Y ese quórum también tiene una persona que lo preside, que también es un diácono de su misma edad. Él como presidente quórum también tiene llaves que le permite recibir la revelación e inspiración para su quórum. Ahora, dentro de la iglesia hay muchos programas, como la escuela dominical, en donde se dictan clases del Evangelio de acuerdo a las edades. Y los maestros, de alguna u otra manera, pueden recibir inspiración y revelación del Espíritu para poder enseñar la clase de la manera en que el Espíritu lo indique. Algo que tenemos que tener presente es que el Espíritu habla a la mente y al corazón. Él no nos habla por un oído y se nos sale por el otro. No, Él nos habla en la mente y al corazón. ¿Ok? Y hay una escritura en Doctrina y Convenios donde dice que cuando uno enseña la verdad, lo enseña por el Espíritu de verdad y de ninguna otra manera. Y el que recibe, también lo recibe por el mismo Espíritu. ¿Ok? Si no, no hay una edificación entre ellos. Entonces, pero nosotros, como padres, también tenemos inherente al sacerdocio, inherente a nuestro llamamiento como padres, tenemos ciertas llaves que nos permiten recibir inspiración y revelación para nuestros hogares, para poder bendecir la vida de nuestras esposas, la vida de nuestros hijos, para poder guiarlos en sus decisiones.
tenemos la bendición de poder tener revelaciones también para nuestra propia vida. Todos tenemos derecho a recibir una revelación personal por medio del Espíritu Santo. Algo que yo siempre aprendí es que el Espíritu Santo es un revelador. Y el que tiene el Espíritu Santo en su vida, obviamente tendrá revelaciones. Porque es imposible tener el Espíritu y no ser guiado por inspiración o revelación. Y termino mi participación con este punto. Gracias. Ok, gracias Juan Carlos. Bien, el tema de hoy día, como ustedes han podido ver, apreciados los que nos escuchan y nos ven, es bastante amplio realmente, ¿no? El tema de la revelación es un tema muy amplio, muy profundo, porque trata de la comunicación de Dios para con nosotros, sus hijos, ¿no? La comunicación de este ser perfecto, ¿no? De este ser glorificado para con nosotros, ¿no? Bien, gracias Jorge, gracias Juan Carlos. Voy a terminar con mi participación, el último punto. Solo quisiera... Sí, adelante, Jorge, por favor, adelante. Activa tu sonido, Jorge. Tu sonido, Jorge. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, me encantó la presentación del hermano Juan. El broche de oro fue excelente. No se puede tener espíritu sin tener revelaciones. Qué gran verdad hay en eso. Yo quisiera añadir dos cosas solamente para complementar lo que el hermano ha enseñado, Claro. entre la revelación personal y la revelación al profeta. Son dos canales distintos, pero la fuente es la misma. Es decir, cualquier santo de los últimos días, aún el más pequeño, dijo José Smith, puede saber que lo que José decía era la palabra del Señor. Es decir, todo miembro de la iglesia, hombre, mujer, niño o adulto, va a poder saber, mediante su revelación personal, que el Señor le testifique a su corazón de que Russell M. Nelson es el profeta actual del Señor y que lo que él ha dicho es la palabra del Señor revelada. Y todo, que las escrituras son verdaderas, todo. Nunca se van a contradecir, y esa es la maravillosa perfección del principio de la revelación continua. Sin embargo, también hay que aclarar de que jamás el Señor va a revelar a una persona de forma individual cómo el profeta tiene que hablar o cómo el profeta tiene que conducirse. Para eso el Señor ha llamado a un profeta, como muy bien lo presentó el hermano Juan, para que él reciba revelación para toda la iglesia, como grupo. Me parece aquí que la complementariedad es perfecta, es divina. No puede ser más perfecta y correcta, cada uno en su ámbito. Y sin embargo las dos son uno solo, en el fondo. Y el segundo punto que quiero tomar también es que con lo que el hermano Juan ha explicado, no queda ninguna duda de este otro principio. Jesús no vino, como dicen algunas personas que carecen de la información correcta. Jesús no vino solamente para enseñar cosas sabias. Él vino para enseñar verdades divinas y además para establecer su iglesia. Esto de que sus seguidores y futuros discípulos después inventaron una iglesia después que Cristo había muerto en la cruz, eso es falso. Jesucristo desde el primer momento, y como muy bien explicó el hermano Juan, él se fue cuidadoso en implementar la autoridad a sus apóstoles en el monte, para que después ellos puedan tener la autoridad y establecer su iglesia. Ese es un principio muy correcto. Tenemos entonces revelación como iglesia, revelación personal y el establecimiento de la iglesia como parte de esta revelación. O sea, el hecho que tengamos la verdadera iglesia de Jesucristo de los santos últimos días ahora en la tierra es un testimonio de que fue revelada divinamente. Entonces tenemos revelación personal, revelación como iglesia y tenemos la iglesia como tal. Así que maravilloso punto que creo que es importante declararlo. Jesús sí vino a esta tierra para establecer su iglesia como una forma de poder también recibir revelación para volver a su presencia. Eso, hermano Luis. Ok, Jorge, gracias. Bien, entonces
voy a compartir con ustedes una pequeña presentación para tocar algunos puntos, repasar algunos puntos y de ahí ver la parte que me toca, ¿no? Es algo, voy a ser lo más breve posible. Quisiera agregar un poquito lo que dijo Jorge al principio acerca de los tipos o formas de revelación. A veces también se habla de grados de revelación, ¿no? Así como hay tipos de revelación, que muy bien lo explicó Jorge, ¿no? Como sueños, visiones, teofanías o apariciones personales de Dios, ¿no? Eh, eh, y todos los tipos de revelación que mencionó Jorge, ¿no? A veces hay un tipo de revelación que a veces se piensa que que no lo es, ¿no? Que se llama la inspiración, ¿no? Que también Jorge lo mencionó, ¿no? La inspiración también es un tipo de revelación, ¿no? Podríamos decir que es un grado de estas revelaciones, ¿no? Y quisiera solamente compartir lo que dice la Guía para Estudio de las Escrituras acerca de inspiración, ¿no? Me pareció interesante lo que dice, ¿no? Dice, inspiración, inspirar, la guía divina que el hombre recibe de Dios. A menudo la inspiración proviene del espíritu en diversas formas, penetrando en la mente o el corazón de la persona, ¿no? Esta voz apacible que mencionó Jorge, ¿no? De la inspiración, ¿no? Y podríamos tal vez decir que esta es como también mencionó Jorge, es la forma más común de revelación, la forma más común en que Dios se comunica con sus hijos, ¿no? Por medio de la inspiración a la mente y al corazón de las personas. Bien, ahora, en la parte que me toca a mí es que hay que tener cuidado y diferenciar algo. Una cosa es una revelación que viene de Dios, ¿no? Algo que es divino, que viene de Dios. Otra cosa es algo que son nuestras propias ideas y deseos, una fuente humana, que podemos confundir con una revelación divina. Podemos confundir con una inspiración. Podemos decir, no, yo siento que debe ser tal cosa, ¿no? Y a veces eso no viene de Dios, son nuestras propias ideas y nuestros propios deseos que nos pueden traicionar, ¿no? Y por último, una falsa revelación de origen satánico, ¿no? Que trata de desviarnos de la verdad, ¿no? Del camino correcto. Y eso que voy a cerrar brevemente, ¿no? Luego con este versículo, en el libro de Moisés, que es una traducción, una revelación que recibió el profeta José Smith, dice lo siguiente: después que Adán y Eva enseñaron en este libro de Moisés es muy hermoso, ¿no? Porque se cuentan detalles que no encontramos en el Génesis. Y ahí aprendemos que Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán y Eva, que fueron hijos que ellos tuvieron después, pero antes tuvieron muchos hijos e hijas Adán y Eva. Pero estos hijos e hijas, Adán y Eva, les enseñaron acerca del plan de Dios para ellos. Pero muchos de ellos no escucharon a Adán y a Eva. Y esta es la razón por la cual no escucharon, porque Satanás se presentó ante ellos y dice, no, y Satanás vino entre ellos diciendo, yo también soy un hijo de Dios. Y les mandó y dijo, no lo creáis. O sea, que no le creyeran a Adán y Eva, ¿no? Y no lo creyeron y amaron a Satanás más que a Dios. Y desde ese tiempo los hombres empezaron a ser carnales, sensuales y diabólicos, ¿no? ¿Cómo saber cuando recibimos una falsa revelación? Porque Satanás nos va a tratar de engañar. Una falsa revelación es cuando eso que recibimos nos motiva a ser carnales, sensuales y diabólicos. Si eso es lo que nos motiva, esa revelación, esa supuesta revelación, esa supuesta inspiración, entonces no viene de Dios, definitivamente. Y aquí un ejemplo, ¿no? Esto es lo que le pasó a un anticristo, ¿no? En este caso en el libro de Mormón. Este anticristo estuvo enseñando entre el pueblo nefita. Aquí en la antigua América se predicó también el Evangelio de Cristo, se enseñó las verdades acerca del plan de salvación. Pero así como en otras partes del mundo, siempre están presentes los enemigos de Dios, ¿no? Que tratan de desviar a su pueblo de la verdad. Y uno de estos enemigos, en este caso de Dios, fue Corior. Este Corior fue un anticristo, alguien que enseñaba en contra del plan de Dios, en contra de Cristo. Decía que Cristo no existía, que Dios no existía y que no se debía de adorar a Dios, ¿no? Ni a Cristo. Es como lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? Con los ateos y los agnósticos, ¿no? Que rechazan, ¿no? Las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Y este anticristo, después de ser confrontado,
reconoció su error, ¿no? Reconoció que había sido desviado. Pero es interesante lo que él relata, este anticristo, dice, mas he aquí me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel y me dijo, ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo, no hay Dios, sí, y me enseñó lo que había de decir. Miren lo que dice, y me enseñó. O sea, es decir, que este anticristo, este corredor anticristo, recibió revelaciones o en otro caso comunicaciones de una fuente satánica, ¿no? Y he enseñado sus palabras y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal y las enseñé hasta que hubo logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas y por esta razón me opuse a la verdad hasta traer esta gran maldición sobre mí. Las falsas revelaciones de origen satánico deleitan nuestra mente carnal. O sea, pueden ser muy lógicas, muy razonables, muy persuasivas, ¿no? Muy atractivas, ¿no? Muy intelectualmente atractivas, ¿no? Muy modernas, podríamos decirlo así. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de supuestas revelaciones o inspiraciones, ¿no? Bien, amigos, si cualquiera de ustedes quiere compartir algo que piensen, me levanta la mano nada más y adelante, ¿eh? Le doy adelante, adelante, Jorge, por favor. Activa tu sonido. Bueno, excelente. Solamente añadir de que por ese motivo, y aquí mencionamos un principio importantísimo, que no tocamos quizás al principio, pero quizás consideramos obvio, que es el hecho de que para recibir revelación divina hay que pagar un precio. Estoy hablando de forma simbólica. Y ese precio significa una vida recta. Es imposible que si estamos tratando de vivir el Evangelio, vayamos a recibir una revelación falsa, porque el Espíritu nos va a hacer sentir que aquello es nuestra mente o que aquello no proviene, no está de acuerdo con las Escrituras. En cambio, si no estamos cumpliendo con el Señor, si no estamos yendo y nutriéndonos de la palabra, empezamos a estar débil espiritualmente hablando. Y entonces estamos mucho más fáciles de empezar a creer que estas cosas que recibimos provienen de la fuente verdadera. Además, que un punto importante para eso, y justamente lo que tú acabas de leer, es que en el caso de Corior, es que él dice que se le apareció en la forma de un ángel y que le daba revelaciones. Brigham Young dijo que no hay nada, no hay ningún principio justo que Satanás tome y no lo corrompa. Él es un imitador, pero él es un pésimo imitador. Trata de copiar constantemente las formas y los signos y los símbolos que el Señor usa, pero lo hace pésimo. Pero trata de parecerse, trata de engañar. Y eso es importante que lo digamos claro. Lo que el Señor nos requiere es un corazón dispuesto a seguirle, a arrepentirnos continuamente y a tratar de guardar sus mandamientos para que podamos estar en esta posición en que podamos detectar por medio del Espíritu, por medio también de nuestro intelecto, que esto no coincide con lo que el Señor nos ha enseñado. Eso nomás, Luis. Excelente, gracias Jorge. Sí, de verdad que es cierto, se nos había pasado por alto. Sin rectitud, sin obediencia a las leyes de Dios, no hay revelación posible, ¿no? Es totalmente de acuerdo contigo, Jorge, ¿no? Solamente déjame añadir este pensamiento que resume la idea de la siguiente manera. Dice, recibimos el salario de aquel para quien trabajamos. Creo que eso lo explica muy bien. ¿Eh? Lo resume. Sí, gracias, Me Jorge. gustaría Sí, adelante, Juan, adelante. mencionar algo, ¿no? Si bien es cierto, esa escritura que tú mencionaste, Lucho, sobre que donde Color dice que Satanás se le apareció en forma de ángel. Y entonces hay algo que debemos de tomar en cuenta, es que muchos de repente podemos tener visitas de seres celestiales. Podremos tener visiones, como lo tuvo José Smith, tal vez. Podemos tener ministración de ángeles. Pero eso no va a ayudarnos a recibir revelaciones
a nuestra vida y no nos va a ayudar a ser mejores, sino lo que nos va a ayudar son las impresiones del Espíritu Santo que quedan grabados en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque mira, Caín y Abel escuchaban mucho la voz del Señor. Sin embargo, sabemos cómo acabó Caín. ¿Ok? Lamán y Lemuel se le presentó un ángel, pero aún así nunca se convirtieron al Evangelio de Cristo. Entonces, lo que hace de que un miembro reciba una revelación y quede en su corazón impregnado son aquellas impresiones o inspiración que recibe directamente del Espíritu Santo, más que el poder tener una visión. Bien, Juan Carlos. Interesante, ¿no? Podemos resumirlo algo así, ¿no? Que aunque recibamos revelación verdadera y divina de Dios de diferentes formas, si no vivimos rectamente, en nada nos ha beneficiado esa revelación o esa manifestación espiritual, ¿no? Si no vivimos en rectitud, ¿no? Sí, Jorge, adelante. Quisiera añadir otro punto importante, ya que estamos tocando este tema, que la revelación implica también una cierta acción de parte nuestra de ponernos de acuerdo con la información que se nos entrega. Es decir, si recibimos una revelación y somos obedientes a esta revelación divina, entonces el Señor nos va a seguir dando más revelación. Así es. Pero si no hacemos caso de lo que el Señor nos guía y nos enseña, es muy probable que va a llegar un momento en que no vamos a estar en las mejores condiciones para recibir más revelación porque no la vamos a obedecer. Así es. Entonces Incluso es también un fácil, punto importante. claro, Revelación también implica acción. claro. Y al contrario, si nos obedecemos las revelaciones que recibimos, nos puede pasar lo que a Corior, ¿no? Y ser engañados, ¿no? Por una falsa revelación. Muy bien. Pero no solamente, aquí yo mencioné en el cuadro que había, ¿no?, una falsa revelación, pero también hay una revelación que viene de nuestras propias ideas y deseos, que a veces confundimos con revelación divina, ¿no? En este caso me gusta esa escritura de Doctrina y Convenios. Dice, mas en todo se os manda a pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis, con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Andar rectamente en santidad, considerando el fin de nuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias. Y esto es lo interesante, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por mandamientos, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. O sea, hay revelaciones que pueden venir, o falsas revelaciones que pueden venir de los demonios o de Satanás, como vimos en el caso de Corior, pero también podemos recibir falsas revelaciones o ideas que son revelaciones que realmente vienen de los hombres nada más. En otras palabras, de nosotros mismos, de nuestras ideas y pensamientos y deseos, de nuestras propias concupiscencias también. Incluso puede ser deseos justos, ¿ah? Incluso. Yo les comparto un ejemplo muy personal, ¿no?, que me sucedió en dos oportunidades, pero uno de ellos nomás les comparto, ¿no? Hace unos años mi madre, por una negligencia médica, estuvo muy mal en el hospital, ¿no? Eh, Estuvo muy, muy mal realmente y no sabíamos si se iba a recuperar o no en ese momento. Entonces, como todo ex misionero, yo dije, bueno, ahora le voy a dar una bendición a mi madre para que ella se pueda levantar, ¿no? Y se pueda recuperar. Y en mi corazón mi deseo era ella eso, que poder bendecirla y con la ayuda de Dios que ella se pueda mejorar. Y cuando le di la bendición de salud, yo le sentí que debía decirle que ella se iba a recuperar, se iba a levantar de este mal, ¿no? Estaba muy mal en el hospital. En dos oportunidades le di la bendición y sentí lo mismo, que ella se iba a recuperar. Pero al poco tiempo empeoró su situación y finalmente mi madre terminó falleciendo, ¿no? Entonces yo entendí
entendí que cuando yo di esa bendición de salud, no era el Espíritu Santo el que me decía que ella se iba a recuperar, eran mis propios deseos, ¿no? Era mi corazón de hijo que quería que ella se sanara. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil es discernir entre la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad o nuestros propios deseos. No es fácil. Esa es, para mí, es la parte más difícil del discernimiento espiritual, ¿no? Separar mis deseos de los deseos de Dios, mi voluntad de la voluntad de Dios. Mis deseos y mi voluntad pueden ser muy buenas, ¿no? No hay nada de malo que un hijo quiera que su madre se recupere. Pero la pregunta ¿era la voluntad de Dios? No. Le tocó partir a mi madre, era parte ya del plan de Dios que ella tenía que dejar esta vida mortal, ¿no? Pero en ese momento yo no estaba en sintonía con el Espíritu para poder discernirlo, ¿no? Entonces, a esos hermanos y aquellos que nos escuchan, hay que tener mucho cuidado con nuestros deseos personales, nuestra voluntad personal. También esto se da mucho en los jóvenes, ¿no? Entre los jóvenes que están buscando novia o pareja para casarse. Y uno le dice, pero ora y pregúntale a Dios. No, ya Dios ya me contestó, yo sé que él es o que ella es, ¿no? Y al poco tiempo vemos y decimos, pero ¿qué pasó? ¿No dijiste tú que ya habías orado y sentías que ella era o él era? No, no funcionó, no era lo que yo pensaba. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Dios se equivocó? ¿O fue que este joven o esta señorita al orar se respondió a sí misma, ¿no? Su oración, ¿no? Con sus propios deseos de su corazón, ¿no? Y fue confundida, ¿no? O confundido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Por eso, ¿cómo discernimos entre lo que las falsas revelaciones, como ustedes bien dijeron, es fácil de discernir? Porque si estamos viviendo rectamente, claramente vamos a notar que es una falsa revelación, que viene de Satanás. Eso es sencillo. Pero lo segundo es más difícil. Entonces, ¿cómo discernimos lo que viene o no viene de Dios o de los deseos de mi propio corazón? Y termino con estos dos versículos, ¿no? Lo que el Señor le dijo al profeta José Smith, ¿no? ¿Cómo se iba a comunicar cómo se comunica el Señor con sus siervos o con todos nosotros sus hijos, ¿no? Dice, sí, aquí hablaré a tu mente y a tu corazón. Dice que el Señor nos habla a la mente y al corazón. Por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Lo tiene Comienzo 8:2. Y esto se complementa con este otro versículo que a mí me encanta. Y ahora de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que te induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud. Este es mi espíritu. Esa es la clave, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un joven soltero, un joven de Haas que está soltero, y ora a Dios, y está cortejando a una chica que no es miembro de la iglesia, y que no le interesa el evangelio, es más, le he advertido, por si acaso yo no voy a venir nunca a tu iglesia, ¿no? Pero no si el joven va al templo y quiere orar y preguntar a Dios, ¿no? Si debe unirse, y después viene diciendo, ya recibí mi respuesta y Dios me ha dicho que debo unirme a ella y que todo va a salir bien, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Porque el Espíritu de Dios dice que nos sobra hacer lo bueno y obrar en rectitud y en justicia. Y el Señor ya ha mandado que no nos unamos en yugo desigual. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Entonces, definitivamente esa respuesta no viene de Dios, viene de su propio corazón, de sus propios deseos, ¿no? Y lo que sigue el versículo, de cierto te digo que te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás. Esta es la clave, ¿no? Dice, te daré mi espíritu, el cual iluminará tu mente. ¿Cómo es que el Señor habla a la mente y al corazón? Dice que nuestra mente ilumina nuestra mente. Aquello que viene nos da claridad en la mente. No confusión, sino al contrario, claridad, ¿no? Y en el corazón, ¿qué sentimos? Gozo, paz, alegría, felicidad. De esta forma podemos discernir cuando algo viene o no viene de Dios, ¿no? Podemos discernir con claridad, ¿no? Bien, no sé si algo más que ustedes quieren compartir antes de yo terminar con mi última parte, apreciados amigos. Bueno, Adelante, Juan Carlos. Solamente compartir una experiencia similar a la que tuviste tú con tu mami. Yo estuve en la misión en ese momento
Y era temprano en la mañana, mi compañero y yo estábamos en nuestro cuarto, ¿no? Estudiando, y toca la puerta y era una hermanita, una joven que vivía solo con su abuelita, pero le decía mamá, porque ella había visto por la joven casi toda su vida. Entonces esta hermanita ya estaba bastante avanzadita en edad y estaba delicada de salud. Ella asistía a la iglesia cuando estaba bien, era bien activa, pero cuando dejó de ir es porque justamente cayó en cama y ya no podía levantarse. Y esta joven nos pidió que le diéramos una bendición de salud a su mamá. Le dijimos que íbamos a ir y bien terminemos de estudiar. Acabamos nuestros estudios personales y como pareja y salimos de frente a darle la bendición a esta hermanita. Como mencionaste tú, Lucho, a veces tenemos ese deseo, y creo que todo posee el sacerdocio. Cuando va a dar una bendición, siempre pronuncia lo mejor, ¿no? Para que esta persona se recupere, ¿no? Y eso era mi intención y la de mi compañero. Entonces, cuando llegamos a la casa de esta hermana, y mi compañero hizo la unción, después de ello, puse yo las manos sobre ella para sellar la unción y bendecirla. Pero ocurrió algo muy interesante, hermanos. Cuando yo puse la mano sobre la cabeza de esta hermanita, se me trabó la lengua y no pude hablar por algunos segundos. Y luego abrí mi boca y salió cosas que yo no pensé que yo iba a decir. Y yo le dije algo como esto. Le dije, hermanita, usted siempre ha servido al Señor. Y Él sabe que usted tiene el deseo de seguir sirviéndole al Señor. Pero su enfermedad no le permite hacerlo. Y el Señor le va a dar una oportunidad más para que lo sirva. Y le dije, esta misma noche su espíritu saldrá de su cuerpo e irá al mundo de los espíritus a predicar y a enseñar el Evangelio a sus seres queridos que murieron sin conocer el Evangelio de Cristo. Y comencé a hablarles sobre el mundo de los espíritus y muchas cosas que de repente yo no había imaginado hablar en ese momento. Terminamos de dar la bendición y la joven nos dice, Elder, usted ha matado a mi mamá. Y entonces agarré Doctrina y Convenio, abrí y exactamente salió la escritura que dice, y los que tengan fe para ser sanados, si no está señalado el día de su muerte, vivirá. Entonces yo le dije, nosotros podemos tener fe. Ella puede tener fe, usted puede tener fe, pero si el día de su muerte ya está señalado por el Señor, nada podemos hacer para evitarlo, porque es la voluntad de Él. Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Bueno, la dejamos más tranquila y nos retiramos. Al día siguiente, en la mañana, dijimos, uy, vamos a pasar para ver qué pasó. Y fuimos a la casa de esta hermanita y efectivamente estaban haciendo los preparativos para el velorio, porque esa misma noche que recibió la bendición, falleció. Entonces, yo me quedé bastante preocupado porque dije, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Uno tenía el deseo de poder hablarle sobre de que se iba a aliviar, que iba a mejorar, pero el Señor cambió el formato, me cambió el chip y el espíritu habló. Muy Es lo cierto, que queremos. claro, sí, muy cierto, ¿no? Ese es entre nuestros deseos y la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es un buen ejemplo. Creo que el ejemplo, la experiencia más común entre nosotros los que poseemos sacerdotes es cada vez que nos invita a dar una bendición de salud es ahí, ¿no? Entre qué cosa digo, qué cosa yo quiero decir o siento decirle y qué cosa el Señor me dice que yo le diga, ¿no? Y ahí viene, por eso yo
cuando me piden bendición de salud, generalmente yo no voy inmediatamente, prefiero tomarme un tiempo para prepararme, para buscar realmente la inspiración, para no decir lo que yo tengo en mi corazón, ¿no? Que finalmente no va a edificar la fe de la familia, sino para decir realmente lo que Dios, la voluntad de Dios que se haga, ¿no? Ya sea que se recupere o no la persona, ¿no? Y bien, no sé si Jorge lo querías terminar, antes de terminar con mi parte, ¿no? No, más que nada darles gracias a ustedes por compartir sus experiencias que nos edifican y nos fortalecen también y solamente eso, gracias. Ok, bien, más bien yo por mi parte, solamente decir a preciosas hermanas de que eh, algo que no hemos mencionado, ¿no? Cuando hablamos de revelación, a veces nos imaginamos que tiene que ver con cosas extraordinarias, ¿no? Cosas así no muy, eh, ¿cómo le podemos llamar? Muy espectaculares, ¿no? Como una visión, ¿no? Un sueño, que si bien es cierto, también se dan, ¿no? Hay personas que a veces tienen algunas experiencias bastante espectaculares, ¿no? Yo escucho a miembros que tienen sueños o visiones inclusive, ¿no? Pero realmente, como decía la definición de la palabra revelación, de la guía de estudio, el propósito de la revelación, de la comunicación de Dios con sus hijos en la tierra, es para guiarnos a la salvación y a la vida eterna, para guiarnos de regreso a su presencia. Y eso tiene que ver con que el Señor nos puede revelar cómo ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos, mejores padres, mejores siervos suyos, mejores empleados también, ¿no? Cómo ser mejores en nuestro trabajo, mejores vecinos. Eh, Cuando tenemos un problema, cualquiera que sea el problema, personal, de salud, matrimonial, laboral, el que sea, el Espíritu Santo nos puede revelar, nos puede dar guía. A mí me asombra mucho lo que comentó el presidente Nelson, cuando él decía que él ha sido uno de los pioneros en lo que es cirugía, era el cirujano de tórax, ¿no? De corazón, y él es uno de los pioneros en muchos procedimientos que no existían, que él y otros inventaron. Y él varias veces ha contado que cuando él se enfrentaba, abría un corazón y no sabía lo que iba a encontrar, cuál es el problema que encontraba, y a veces algunos que hacían, lo cerraban y decían no se puede hacer nada, la persona iba a morir. Pero él dice que cuando él abrió un corazón y encontró un problema complejo que nunca, no sabía qué hacer, él oraba en ese momento y cuenta el presidente Nelson que en su mente se dibujaba un diagrama del corazón y podía ver lo que debía de hacer y lo hacía y reparaba ese corazón. Increíble, ¿no? Y es así, yo testifico que es así, ¿no? Yo soy técnico en computadoras y a veces, cuando a veces me han llamado para ver una máquina, yo todavía no sé qué cosa tiene, ¿no? Entonces, de acuerdo a la falla hay que llevar ciertas cosas. Y las veces que he estado en sintonía con el Espíritu, varias veces cuando he estado a punto de ir, siento que una voz me dice, lleva esto o es tal cosa lo que va a tener, ¿no? Voy al lugar y es lo que, lo que percibí en mi mente o lo que la voz me dijo que era, ¿no? Y me ha pasado en varias oportunidades. Por eso yo testifico que es verdad, preciosos hermanos. La revelación es real, existe. Y nos puede guiar en todos nuestros asuntos, absolutamente en todos nuestros asuntos. Si en este momento estamos pasando por un problema de cualquier tipo, nos aqueja una situación que no sabemos qué hacer, podamos orar y el Señor nos va a responder en su forma, a su manera, pero nos va a responder porque nos ama. Y deseamos que seamos felices en esta vida y que regresemos a su presencia. Y eso que esto es verdad, y lo digo en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, apreciado Jorge, apreciado Juan Carlos, gracias realmente, gracias por haberme acompañado en este quinto episodio, que ha sido un poco extenso, pero creo que valía la pena, ¿no? Compartir, ¿no? Entonces no sé si algo más quieren, o al menos para despedirse, ¿no? O algo quieren decir, Juan Carlos, Jorge. Bueno, solo para despedirme, mencionarles de que todos tenemos la oportunidad de poder obtener revelación de alguna u otra manera. Todos hemos venido a este mundo con la luz de Cristo y podemos, mediante esa luz de Cristo, recibir inspiración del Espíritu Santo, seamos miembros de la iglesia o no.
Porque ¿por qué digo eso? Porque hay muchas personas que no son miembros de la iglesia, pero es por la inspiración y la revelación que ellos reciben que llegan a hacerlo después. Muy cierto. Es por esa razón de que muchas personas han escrito libros que no son las escrituras, pero sí son libros que nos ayudan en nuestra vida personal, ¿no? En nuestro progreso ¿No? personal, laboral, profesional y educativo. Entonces, en fin, yo creo que el Señor ve la forma de que cada hijo no quede huérfano de esa influencia divina. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Gracias, gracias. Adelante, Jorge. Yo quisiera terminar mencionando un pensamiento con respecto a lo que el Señor espera de nosotros. Yo creo que, según entiendo, este dilema de que tenemos que, en este camino de aprender a conocer el espíritu, de lo que son nuestros de buenos deseos, es un gran desafío y nos va a tomar quizás toda esta vida. Pero una de las cosas que me ha enseñado el Evangelio es que mirando hacia lo lejos, hacia la meta final, cuando Jesucristo nos pide que le sigamos, no es solamente que nos bauticemos, que cumplamos y que dejemos las cosas malas que nos ha enseñado que son malas, sino que Él espera que suframos un proceso de transformación. En algunas filosofías esto se le llama la transformación alquímica, que así como los metales, mediante un proceso especial se transforman en oro, en forma simbólica, también nosotros tenemos que transformarnos en un oro espiritual. Eso significa que en este proceso que solamente se puede lograr mediante un trabajo constante, guardar los mandamientos y la gracia de Cristo, que va a añadir a aquellos que están ya fuera de nuestras capacidades, pero con nuestro esfuerzo, va a producirse un proceso en el cual podremos llegar a pensar más como Cristo, a sentir más como Él, a querer hacer lo que Él haría si estuviera en nuestro lugar. Cuando lleguemos a ese momento, que no sé cuánto tardará si es que alcanzamos, ya no vamos a sentir, nuestros sentimientos, nuestros deseos van a ser uno con los de Él. Y va a llegar un momento en que lo que pidamos es justamente lo que el Señor va a querer. Me recuerdo la experiencia de Alma, cuando estaba abatido, que había predicado a este pueblo y ya se iba a volver. Y entonces el Señor le responde. Y el Señor le dice que vuelva y que le va a dar todo el éxito misional. Y le explica el por qué. Y le dice, porque yo sé que tú nunca pedirás nada que sea contrario a mi voluntad. Alma había llegado a tal nivel de santificación que sus sentimientos, sus pensamientos eran uno con Cristo. Y eso es lo que yo entiendo que el Señor quiere que lleguemos a ese nivel. Cuando lleguemos a ese nivel o lo más cercano a Él, casi no va a haber problema en tener que decidir si lo que yo estoy pensando está correcto o no. No sé si me voy explicando. Tenemos que apuntar hacia allá, ¿ya? Quizás no lo logremos en esta vida mortal, pero sí hacer todo lo posible para que nuestros esfuerzos con la gracia de Cristo pueda suplementar y podamos acercarnos a ese proceso maravilloso. Un poco de eso, quería mostrar eso. Claro, lograr la madurez espiritual, ¿no? Sí. Ya no ser niños en Cristo, sino ser maduros en Cristo, ¿no? Creo que eso es lo que el Señor nos pide, como bien dice Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Ha sido un gusto realmente compartir con ustedes este video y es un tema muy interesante este de la revelación. El tema de la gracia de Cristo es un tema muy, muy, muy importante que podríamos tratar en otro episodio. Es un tema, bueno, hay varios temas relacionados, ¿no? Pero uno de ellos, la gracia de Cristo, creo que es uno muy importante también. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Entonces nos vemos en el episodio número 6 y estaremos compartiendo otro tema importante. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, hermanos, que estén muy bien. Saludos a todos.